En la cena con tus discípulos, Señor, tú los invitaste a la comunión y tú provocaste esta comunión profunda contigo, colocando tu propia vida en sus manos. Tú pusiste en las manos de tus discípulos el pan y el vino, y les dijiste: este es mi cuerpo, esta es la sangre de la alianza que será derramada por muchos. La comunión contigo solamente es posible gracias a tu entrega, Señor, en las manos de los hombres. Gracias a tu primer amor que fundamenta el nuestro y que hace posible, Señor, que también nosotros abramos el corazón y nos entreguemos a ti y a nuestros hermanos, rompiendo nuestro frasco de alabastro, dando lo más precioso que tenemos, sin egoísmos, sin resistencias. Como el perfume no se puede recoger, también tú, Señor, entregas tu vida de manera total e irreversible. Así lo has hecho con nosotros, Señor. Y aquel día en la cena, tus discípulos quedaban maravillados y sorprendidos ante tanto amor. Pero ahora tú, Señor, desde tu amor, cuestionas el nuestro. En la misma cena, tú hablas de deserción, de ruptura de las relaciones. En la misma cena, tú hablas de infidelidad. Es el drama también, Señor, de nuestra humanidad. Amores inconsistentes, amores traicionados, amores heridos. Concédenos, Señor, al estudiar ahora la Santa Escritura, al estudiar pacientemente el relato de la pasión en Marcos, comprender lo que sucedió contigo en la noche de la pasión y poder poner a la luz los factores, las causas de los amores que nosotros no conseguimos consolidar, de la inconsistencia en nuestro discipulado y de la inconsistencia en nuestras relaciones hoy. Amén. Rompamos el frasco de alabastro, una lectura exegética y espiritual del relato de la pasión según San Marcos. Actualicémonos un poco en lo que hemos leído hasta ahora. Después de haber trabajado la primera parte del relato de la pasión, en el capítulo 14, versículos 1 al 11, entramos en la segunda parte que gira toda ella en torno al banquete pascual de Jesús. Esta segunda parte ha tenido 3 escenas que hemos trabajado y ahora vamos a trabajar la cuarta. La primera escena de esta cena pascual de Jesús fueron los preparativos. Marcos capítulo 14 versículos 12 a 16. Luego, seguimos con los versículos 17 a 21, una segunda escena que nos colocó el paisaje sombrío de la traición de Judas, donde Jesús invitó a hacer un claro discernimiento de las decisiones que se van a tomar y la necesidad de asumir la responsabilidad ante ellas. Luego, la tercera escena que trabajábamos ayer, el relato de la institución de la Eucaristía, en el capítulo 14, versículos 22 a 25, donde Jesús aseguró su fidelidad irreversible, su fidelidad expresada aquí en la forma de un pacto.
Esta es mi sangre de la alianza, dijo Jesús. Mediante la entrega de su propia vida, Jesús garantizó para siempre su fidelidad a sus discípulos. Y pasamos ahora a la cuarta escena de esta segunda parte. Esta cuarta escena la leemos en los versículos 26 a 31, y ellas nos muestran ahora la contraparte de la cena. Mientras Jesús le habla a los discípulos de su fidelidad, por otra parte se revela la infidelidad y la inconsistencia del amor del discípulo. Vamos a analizar con mucho cuidado esta parte. Leamos primero el texto de Marcos 14, 26 a 31 y luego lo explicamos. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Percibimos aquí cómo las escenas pascuales se concluyen con profecías de deserción y negación, que se derivan de una manera brusca del énfasis puesto sobre el vínculo que hay entre el maestro y el discípulo, celebrado con tanta solemnidad en la escena anterior. Marcos continúa mostrando en este texto su habilidad de engarchar una escena con la otra, de una contraposición violenta que sorprende. Con todo, permanece también la sensación intensa de la victoria definitiva que caracteriza los acontecimientos pascuales. Después de su resurrección, Jesús precederá a los discípulos en Galilea, apunta el versículo 28. A través de todas estas predicciones, Marcos muestra que Jesús tiene un conocimiento profético de los acontecimientos que están a punto de suceder. Tomemos el capítulo 14, versículo 26, justamente el primer versículo de esta escena. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. La escena se abre con el canto de un himno. Sin duda se trata de el Jalel Pascual, tomado de los Salmos 114 a 118. Este Jalel Pascual constituye un conjunto de salmos que en la noche de la Pascua hebrea constituía la parte conclusiva del Seder, es decir, del rito pascual. Comienza así: Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, se hizo Judá su santuario, Israel su dominio. Lo vio la mar y huyó. Retrocedió el Jordán. Los montes brincaron lo mismo que carneros, las colinas como corderillos. Mar, ¿qué es lo que tienes para huir? Y tú, Jordán, para retroceder. Montes para saltar como carneros, colinas como corderillos. Tiembla tierra ante la faz del dueño, ante la faz del Dios de Jacob, ante aquel que cambia la peña en un estanque
y el pedernal en una fuente. Este jalel pascual, o conjunto de himnos pascuales, de los Salmos 114 hasta el 118, termina diciendo: Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Después de estos himnos, la comunidad, Jesús y sus discípulos, se dirigió hacia el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús había dado la última enseñanza a los discípulos en el capítulo 13 de este mismo Evangelio de Marcos. Durante la cena, Jesús ha fortalecido sus vínculos con sus discípulos, junto antes de vivir la radical separación. Y mientras los discípulos se dirigen hacia el Monte de los Olivos, se desenvuelve una conversación. Esta conversación toca las fibras más profundas de los discípulos. Descienden por un camino empedrado, pasan frente al costado sur del monte del templo, bajan hasta lo profundo del valle Cedrón y luego comienzan a subir cuesta arriba el Monte de los Olivos. Allí, en el lugar en el que Jesús les había dado la última lección, Jesús sellará su última y definitiva lección para los discípulos en su vida terrena. El camino es empedrado, y esto le da la ocasión a Jesús para hablar de las piedras. Todos ustedes se tropezarán contra las piedras. Esto en griego se dice escandalizarse. Veamos el versículo 27. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Subrayemos: todos os vais a escandalizar. La profecía sobre la dispersión de los discípulos se pronuncia de repente con un ímpetu que lo deja uno aturdido. Todos os vais a escandalizar de mí. La mejor traducción de la palabra escandalisteste probablemente en este caso sea os alejaréis. El sentido de esta palabra griega equivale a ser un obstáculo o también causar escándalo. Marcos ya ha usado este verbo en el Evangelio con el significado de encontrar una dificultad o un obstáculo que bloquea la fe de alguien. A pesar del poder de Jesús para obrar milagros, los habitantes de Nazaret se niegan a creerle. Su misma familiaridad con Jesús hace que ellos pongan resistencia. Dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ellos, observa Marcos, se escandalizaban a causa de él, dice el versículo 3 del capítulo 6. Otro pasaje todavía más pertinente lo encontramos en el discurso en parábolas, donde Jesús explica la parábola del sembrador. El destino de la semilla que cae sobre un terreno pedregoso es como aquellas personas que primero aceptan el Evangelio con alegría, pero después, al no tener raíces en su vocación de discípulos, perseveran por poco tiempo. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben, dice literalmente el texto, se escandalizan enseguida. Jesús ha dicho que todos los discípulos, todos, dice todos, se van a escandalizar. Y comprendemos el escándalo de los discípulos a partir de la escena de Nazaret en el capítulo 6,
donde aquellos que estaban más familiarizados con el Señor, los que lo conocieron desde pequeño, fueron incapaces de aceptar su misterio. Y esto es lo que le va a suceder a los discípulos. La familiaridad con Jesús les va a dificultar ahora la comprensión del misterio profundo de la cruz. Pero mirando el capítulo 4 que acabamos de citar, el discurso en parábolas en Marcos, se ha dicho que el discípulo es inconsistente cuando se presentan las dificultades. Es la dificultad de relacionar la experiencia de Dios con el sufrimiento humano. Casi siempre nosotros hacemos sándwiches espirituales. Queremos por un lado vivir la vida normal y por el otro lado la experiencia de Dios. ¿Cómo encajar la experiencia de Dios en nuestra realidad humana más profunda? ¿Cómo insertar la semilla de la pasión dentro del dolor y del sufrimiento humano? Mejor dicho, ¿cómo comprender la acción de Dios en la gran oscuridad del dolor, del sufrimiento y de la muerte humana? Aquí es donde está el problema. Es claro que Marcos tiene en mente el pasaje de la explicación de la parábola del sembrador cuando Jesús pronuncia la profecía del versículo 27 del capítulo 14. Como hemos venido insistiendo, el relato de la pasión no se refiere solamente a la pasión de Jesús, sino también a la pasión que experimenta la comunidad mientras vive el Evangelio en el mundo. Ahora bien, los discípulos que han acogido rápidamente la palabra con alegría, todavía no tienen una fe lo suficientemente profunda en Jesús, una fe que los impulse realmente a salir al encuentro del sufrimiento y la muerte. Y por lo tanto, van a derrumbarse en el momento de la crisis. Por eso el texto insiste, todos se escandalizarán. Subrayemos esta idea importante que surge del análisis de Marcos 14:27. La fe madura de un discípulo es aquella que sabe integrar la experiencia de Dios con la vida. Una fe madura es una fe que unifica lo trascendente con lo inmanente, la grandeza de Dios con la debilidad humana. Fe madura es fe que unifica. Y Marcos le hace este guiño a aquellos que, preparándose en el camino bautismal, quieren ser auténticos discípulos de Jesús. Permanezcamos en este versículo 27 y subrayemos la palabra todos. Se ha dicho que todos se van a escandalizar. Jesús, como decimos hoy, no deja títere con cabeza. Todos, ninguno, no hay excepciones. Ninguno se va a quedar sin enfrentar esta dificultad, sin pasar por la prueba de la fe. En este relato de Marcos, en contraste con el de Lucas y Juan, ninguno de los discípulos escogidos por Jesús permanecerá con él hasta el momento de su muerte. Los discípulos, totalmente invadidos de pánico, saldrán corriendo a la hora de la captura de Jesús en el huerto de los olivos, y Pedro jurará que no es seguidor de Jesús. Jesús en este versículo 27 agrega, está escrito. Y de esta manera se refiere al Antiguo Testamento, a la profecía de Zacarías capítulo 13 versículo 7. Se realizará lo que dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Analicemos. Esta cita sella la profecía e indica que también este momento crítico de la deserción
hace parte de manera misteriosa del plan de Dios. Está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El contexto original de esta cita del Antiguo Testamento es una serie de oráculos que avisan el castigo de Dios sobre Jerusalén, que llaman al pueblo a la conversión. Marcos, o quizás la tradición anterior a él, hace una adaptación libre de las palabras de Zacarías al contexto del relato de la pasión. En la cita original era el mismo Yahvé quien decía: hiere al pastor de manera que las ovejas se dispersen. El evangelista Marcos pone el énfasis en la iniciativa de Dios y dice: yo heriré al pastor. En el misterio de la soberanía de Dios, la muerte de Jesús no es de ninguna manera un accidente trágico o el triunfo del mal. La vida que fluía de la muerte y resurrección de Jesús garantizaba que incluso la crucifixión estaba de alguna manera inserta en el insondable plan de salvación de Dios. Pero, como lo podemos notar en la redacción que realiza Marcos, hay otro cambio en la cita original. Desde el punto de vista de Marcos, el pastor no es herido con el fin de dispersar las ovejas, como dice el texto original de Zacarías. La crisis y el fracaso del discípulo es una consecuencia, pero no es la finalidad de la muerte de Jesús. Efectivamente, la crisis y el fracaso del discipulado es una consecuencia, no es la finalidad de la muerte de Jesús, porque Jesús es ante todo un buen pastor, y un buen pastor es pedagogo, y un pedagogo sabe llevar a su comunidad educativa hasta el fin. Por eso analicemos ahora un momento la palabra pastor y la palabra ovejas. Porque la profecía dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús en la pasión se presenta como un buen pastor herido. Estas palabras, ovejas y pastor, eran metáforas bíblicas de vieja data. Se usaban en principio para referirse a Israel y a sus líderes. Dios mismo era un pastor que cuidaba de Israel y lo conducía a verdes prados, como leemos en el bellísimo Salmo 23. De manera que también los grandes jefes de Israel eran pastores que tenían la responsabilidad de impulsar, cuidar, proteger, orientar al pueblo. Moisés le había implorado a Dios que nombrara a Josué como jefe de Israel en lugar de él, de manera que la asamblea de Israel no sea un rebaño sin pastor. Del Mesías davídico que vendría a liberar a Israel en el día final, se decía que sería el verdadero pastor a quien Dios le confería sus ovejas. Un pastor que sería bien distinto de los falsos pastores que más bien se aprovechaban del pueblo. Marcos ya había aplicado la metáfora del pastor a Jesús, cuando subrayó su gesto de compasión por las multitudes hambrientas y a las cuales les respondió con su enseñanza y con las multiplicaciones de los panes. La gran cena de todo el pueblo en el desierto, allí se dijo: y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Marcos 6:34. La muerte de Jesús es la muerte del pastor bueno, misericordioso y compasivo con sus discípulos. Vamos a profundizar más esto dentro de algunos instantes. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.
Dice la profecía de Zacarías, hábilmente adaptada por el evangelista Marcos, para que comprendamos mucho mejor el sentido de la pasión de Jesús. La frase que aparentemente suena negativa, en realidad es una frase positiva. Como lo hemos dicho hace algunos momentos, no se trata de dispersar a los discípulos. Jesús no quiere escandalizar a los discípulos, sino todo lo contrario, reunirlos. La muerte de Jesús es la muerte de un pastor que establece una relación estrecha, profunda con sus ovejas. La imagen del pastor y de las ovejas en la Biblia siempre subraya la relacionalidad, la comunión de Dios con sus hijos, con sus amados. Y aquí la vemos muy clara en Jesús. La comunión se verá herida en la pasión, pero los discípulos, a través de la pasión, serán congregados, como son congregados ya en la cena, cuando Jesús coloca el pan, que es su propia vida, en sus propias manos. La cruz es punto de encuentro, de comunión, de fortalecimiento de las relaciones. Contemplar al crucificado en este tiempo santo significa para nosotros sanar todas las rupturas que podamos tener en nuestro camino de discipulado. Significa fortalecer nuestra fidelidad y caminar en una comunión mucho más estrecha y radical con el Señor. Pero la frase es paradójica. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. En la paradoja de la cruz, el pastor habría sacrificado su propia vida por las ovejas, y los discípulos, todavía no lo suficientemente sensibles al camino de Dios, se habrían dispersado, desilusionados y muertos del miedo. En la herida del pastor en la cruz, las ovejas dispersas son congregadas. Por eso observemos ahora el versículo 28. Jesús le agrega sus propias palabras a las palabras bíblicas. Jesús agrega un pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Jesús coloca sus mismas palabras proféticas al nivel de las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Y estas son nuevas profecías pronunciadas por Jesús ante la realidad nueva, inédita, de la pasión del Hijo de Dios. Esta es una palabra de esperanza. En Marcos es raro que las profecías de Jesús sobre la muerte o sobre el abandono de los discípulos se queden sin una palabra precisamente de este tipo, de esperanza y de consuelo. Aquí la profecía de la muerte de Jesús y de la fuga de los discípulos aparece completada enseguida por una luz de esperanza fuerte. Vendrá la resurrección de Jesús y la comunidad de los discípulos será renovada. Y lo dice con este bello versículo 18. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Y este es un versículo clave en el Evangelio. Después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea, porque toda la pasión del Señor está enmarcada dentro de esta profecía. Si no la observamos, no comprenderemos nunca el sentido de la pasión, como Marcos ha querido transmitírnosla. La pasión empieza con esta frase y termina con esta frase. Iré delante de vosotros a Galilea, dice en 14:28. Y luego en 16:7 se le dice a Pedro en la mañana de la resurrección, irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El regreso a Galilea retoma un tema importante de Marcos. Galilea era en efecto el lugar de la misión,
como un campo de batalla donde la lucha contra los poderes del mal y las curaciones que Jesús habría realizado habían roto las cadenas del mal. Además, allá en Galilea, los discípulos habían sido llamados y habían recibido el mandato de continuar la proclamación del reino de Dios que se había aproximado a la historia humana y comenzaba a dar sus frutos de victoria en el ministerio de Jesús. Pero Jesús no había permanecido en Galilea. El camino del Hijo del Hombre tomaba la ruta de la subida a Jerusalén para consolidar su misión y darle expresión definitiva en el sacrificio de su propia vida. En la profecía final de la Pasión, la más detallada de todas las demás, Marcos describe la fisonomía de un discípulo cristiano. Leamos un momento la tercera profecía de la Pasión, el tercer anuncio de la Pasión en el Evangelio de Marcos. Marcos 10, 32, 34. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Cuando en Marcos 14:28 Jesús les dice a los discípulos, yo iré delante de vosotros a Galilea, no podemos perder de vista este tercer anuncio de la Pasión, cuando se ha dicho que iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de los discípulos. Y en esta profecía tan detallada de la Pasión, se invita a los discípulos a participar en la Pasión. Dice el texto, ellos estaban sorprendidos y los que le seguían, subraya Marcos, los que le seguían tenían miedo. Los discípulos están invitados a seguir al Maestro y el Maestro va delante de ellos en la cruz como va delante de ellos a Galilea. El verbo proagon, caminar delante o preceder, que se usa en el versículo 32 del capítulo 10, es idéntico a los que se encuentran en el texto que estamos leyendo del capítulo 14, versículo 28. Iré delante o iré primero. Y enseguida también en el capítulo 16, el versículo 17, Él irá delante de vosotros. Los 3 versículos tomados en conjunto nos muestran en un precioso cuadro de conjunto todo lo que es la teología de Marcos sobre el Hijo del Hombre, que precede a la comunidad de los discípulos muertos del pánico en la subida a Jerusalén y que seguirá caminando delante de ellos a través de la muerte hasta la victoria. Es el mismo Hijo del Hombre misericordioso y ahora triunfante, el que reunirá a sus seguidores dispersos y los precederá volviendo a Galilea. La Galilea es el lugar de la misión universal. Pero ningún discípulo está preparado para anunciar el Evangelio si primero no ha caminado sobre la vía a Jerusalén y se ha confrontado con la realidad de la cruz. Grabemos esto en el corazón. Ningún discípulo está preparado para predicar el Evangelio en el mundo entero, que es Galilea, si primero no ha caminado sobre la vía a Jerusalén y se ha confrontado con la realidad de la cruz. No se puede ser misionero si primero no se ha sido discípulo, si no se ha aprendido a colocar los propios pasos en las huellas del Maestro.
Y este versículo 28 terminó bonito. Una palabra luminosa de esperanza. Yo iré delante de vosotros. Jesús sigue precediéndonos a nosotros hoy con su cruz y también con su resurrección. Cuando nosotros no encontramos salidas en nuestras dificultades, cuando nos sentimos ofuscados o en callejones sin salida, no olvidemos contemplar a Jesús. Él va siempre delante de nosotros. Sigamos sus huellas, porque solo siguiéndolo a Él y confrontándonos con su cruz, que es la dirección en la cual Él quiere enderezar nuestra propia vida para resignificarla, mientras no lo hagamos, nos salimos adelante y si lo hacemos, nosotros estaremos tan cristificados que nuestra propia vida ya será una verdadera evangelización. El frasco de alabastro se habrá roto y nuestra vida será anuncio vivo del Evangelio. Bien, hemos leído los versículos 26 a 28, donde Jesús ha sido el primero en hablar. Pero veamos ahora la reacción de los discípulos frente a esta enseñanza de Jesús. Va a reaccionar en primer lugar Pedro, pero también la comunidad entera, uniéndose a su líder, Pedro, va a refutar las palabras proféticas de Jesús. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, dice el versículo 29. Recordemos que Pedro fue el primer discípulo en ser llamado. Ahora se pone al frente y dice delante de todos que si los otros retroceden, él nunca lo va a hacer. Sus palabras contradicen abiertamente la profecía de Jesús. Jesús dijo, todos os vais a escandalizar, mientras que Pedro refuta usando los mismos términos. Aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro ha contradicho abiertamente la enseñanza del Maestro. Ha sido incapaz de poner sus pasos en las huellas de Jesús. El discipulado está hecho de docilidad a la enseñanza. Y Jesús nos muestra que su enseñanza siempre es posible porque Él está en comunión con nosotros. La obediencia a Jesús será siempre una obediencia dolorosa, difícil, pero bien fundamentada, porque Él no nos pide nada que Él no haya vivido primero. Se contrapone una vez más el proyecto humano frente al proyecto de Dios. Aprender las lecciones de la pasión es aprender a caminar según Dios. Ya Jesús le había dicho a este mismo Pedro, el día de la confesión de fe en Cesarea de Filipo, los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Tus proyectos, Pedro, no son los de Dios, son proyectos humanos. Le quiso decir en pocas palabras, déjate conducir por mí, Pedro. Sé un discípulo dócil. En el versículo 30, Jesús reafirma el proyecto de Dios. Yo te aseguro, Pedro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3.
Jesús confirma su profecía sobre el escándalo, apuntando de qué manera Pedro va a vivirlo. Jesús esboza con mucha exactitud los detalles relacionados con el escándalo de Pedro durante el juicio que se le hará a Jesús ante el sumo sacerdote. La alusión que se hace al canto del gallo nos recuerda la advertencia que Jesús hizo al concluir su última enseñanza a los discípulos en el Monte de los Olivos, el que llamamos discurso escatológico, cuando dijo: «Vigilad, no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos». ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esta frase del canto del gallo sin poderla entender? Cuando Jesús menciona el canto del gallo, está haciendo una referencia a sus mismas enseñanzas en el Monte de los Olivos, en el discurso final del capítulo 13 de Marcos, en el versículo 35. Vigilad, estén despiertos, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si viene el atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. Se establece una relación, lo que hoy decimos un link, con esta frase de Jesús. La vigilancia. Hay que estar siempre atentos. Pedro, que es el jefe de los discípulos, y por lo tanto el discípulo modelo, no solamente en las cosas buenas, en la confesión de fe, por ejemplo, sino también en su debilidad. Pedro, como todo discípulo del Señor, debe saber que la fidelidad a Jesús depende de la vigilancia. Sabremos poner nuestros pasos en las huellas del Maestro mediante un discernimiento continuo de nuestra vida en la vigilancia, en la atención continua y permanente a nuestra cotidianidad, a todo lo que la vida nos va trayendo de improviso. La mujer de Betania, la del frasco de alabastro, ella supo descubrir el tiempo. Era el tiempo de la sepultura, el tiempo de la unción del Señor, la unción mesiánica. Ella supo leer el tiempo. Judas buscaba el tiempo oportuno para traicionar a su maestro. Las autoridades judías se equivocaron en el cálculo del tiempo. Durante la Pascua no, y sin embargo durante la Pascua sí fue la muerte del Señor. Un discípulo tiene que saber vivir a la altura de todas las circunstancias, saber vivir el tiempo, cada instante de la vida, con una grandeza, con una dignidad que le permita colocar la semilla de la palabra, la experiencia del amor de su Maestro crucificado en todas las circunstancias y así darle significado, sentido y esperanza. El canto del gallo. Un detalle que Marcos coloca en el Evangelio y que repite 2 veces, canta 2 veces. En los otros evangelistas no se acentúa tanto esto. Se indica así que la palabra de Jesús se realiza. Está en primer lugar el camino del Maestro, el proyecto de Dios en la historia. Aun cuando Jesús insiste en su palabra, Pedro no es capaz de comprender e insiste en su terquedad. Aunque tenga que morir contigo, le dice Pedro a Jesús, yo no te negaré. Este rechazo tajante de la profecía de Jesús por parte de Pedro y la solidaridad de los otros discípulos a esta propuesta forman una irónica conclusión de la escena. Y pónganle cuidado a este detalle, mis queridos estudiantes de Sagrada Escritura. Los discípulos aparecen más solidarios con Pedro que con el mismo Jesús, que los invitó a la comunión.
y a la solidaridad con Él en la última cena, cuando comieron el mismo pan y el mismo vino y se hicieron uno solo con Él. Por eso la frase final de este pasaje, en el versículo 31, es muy dura. Lo mismo decían también todos. Nuevamente nos encontramos con la expresión todos. Pero este todos indica una parcialización con Pedro, que ha dicho, yo no te negaré, que con Jesús, que los invita a seguir el camino con él hacia la cruz, un camino que culminará en la resurrección y en la misión en Galilea. El verdadero discípulo es el que está a la escucha del Maestro, aquel que no se deja arrastrar por su propio impulso, aquel que no se deja llevar aún por palabras humanas, aquel que en sus búsquedas más profundas sabe colocar la palabra de su Señor. Ya había sucedido sobre el camino hacia Jerusalén, y una vez más los discípulos aparecen sordos a las palabras de Jesús sobre la realidad de la cruz. En lugar de implorar misericordia o fuerza, como lo hizo el ciego Bartimeo, que buscó la recuperación de la vista y la obtuvo, los discípulos simplemente se limitan a revelar su mente obtusa. Hemos estudiado hoy la predicción de las negaciones de Pedro en el capítulo 14, versículos 26 a 31. Y nos hemos adentrado así un poco más en la experiencia oscura de la pasión. Nuestro texto de hoy, resumámoslo, ha puesto una confrontación entre la enseñanza de Jesús en los versículos 27 y 28 y la reacción, el parecer distinto de los discípulos en los versículos 29 a 31. En el centro de toda esta escena tenemos el versículo 30. Yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Es decir, mi palabra se cumplirá. Te invito más bien a la vigilancia. ¿Cuál es la actitud que se le pide a un discípulo? Se le pide vigilancia. Y la vigilancia supone también la humildad del ciego Bartimeo. Muchas veces no conseguimos comprender los caminos de Dios. No entendemos a Dios y no comprendemos tampoco nuestros itinerarios personales de fe. No comprendemos nuestro camino de discipulado. El discípulo está llamado a ser humilde, a no contraponerse a la palabra del Señor, más bien a orar como lo hizo el ciego Bartimeo. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti?, él le dice, yo quiero ver, Señor. Y este discípulo Bartimeo consiguió ver gracias a la obra del Señor. Este discípulo supo clamar a Dios, supo clamar a Jesús que pasaba por su camino, y le dijo Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En nuestros combates personales, en nuestras tentaciones, clamemos al Señor. No seamos autosuficientes, como Pedro y los otros, que creían resolverlo todo por sus propias fuerzas. La verdadera iglesia es aquella que está siempre abandonada en las manos de su Señor, que reconoce su debilidad, que reconoce sus limitaciones, porque el poder viene de Dios, viene del Señor. El Señor, lo dirá Pablo también, se muestra grande en la debilidad. Cuando somos débiles y contemplamos al Señor y le creemos a su palabra, entonces somos fuertes. Finalmente, las palabras proféticas del Maestro resultarán siendo verdaderas. El momento crítico del arresto de Jesús mandará al piso, como una onda de una fuerte bomba, la fidelidad superficial de los discípulos.
los seguidores de Jesús. Incluso la profecía sobre la traición de Judas, que Jesús hizo al inicio de la cena pascual, se cumplirá de manera igualmente trágica. Pero nosotros sabemos que si bien las profecías sobre la debilidad y sobre la fuga de los discípulos se realizarán puntualmente, como dijo Jesús y como lo hemos analizado hoy, también podemos decir que se realizarán sus palabras proféticas sobre su triunfo en la resurrección y sobre su reconciliación final después en Galilea. Señor, y después de colocar nuestra mirada sobre la palabra, esta palabra que hemos querido estudiar hoy, la colocamos ahora sobre ti, el Señor de la palabra. Fortalece, Señor, nuestra fidelidad. Queremos ser fieles como quiso serlo Pedro, un discípulo que juró lealtad por ti. Nosotros queremos ser así. Queremos ser como aquellos otros 10 que juraron lealtad ante ti. Pero tú sabes, Señor, que nuestra fidelidad muchas veces es superficial, porque se basa en buenos propósitos y no en el don de la cruz, es decir, en tu primera fidelidad por nosotros. No podremos ser fieles, Señor, si no es basados en tu fidelidad. En nuestras relaciones, Señor, muchas veces colocamos muy buena voluntad, mucho interés, pero todo se nos viene abajo. Fracasamos, Señor, en el combate. Salimos perdiendo. Hoy, Jesús, tú nos enseñas que es siguiéndote, dejándote ir delante como maestro, que podemos, Señor, ser sostenidos en tu fidelidad. Gracias, Señor, por estas palabras de esperanza que nos regalas en nuestro estudio bíblico de hoy. Y bien, mis queridos amigos y amigas, muchas gracias por su atención en el día de hoy. Hemos realizado hoy la 4ª lección de nuestro estudio bíblico de la Pasión según San Marcos. Continuaremos con el relato de la agonía de Jesús en el Getsemaní y su prendimiento en el huerto de los olivos.